Hola a todos, ¿cómo están? Me comenta si se escucha todo bien. Bueno, acá como siempre, viernes 6 de diciembre, tenemos dos presentaciones. Partiríamos hoy día con don Bruno Grossi, del grupo de nuevos materiales, que nos mostrará el Teropobot, que es una nueva herramienta para poner a prueba modelos locomotores en dinosaurios, por supuesto del grupo de nuevos materiales ahí representando. Y por supuesto, en segundo lugar tendremos a Alonso desde el grupo de diagnósticos modulares que nos comentará sobre los nuevos sistemas de detección y formas de mitigar efectos nocivos en pesticidas. Por supuesto, como siempre, cualquier comentario en el chat o levantan la manito, parece que se escucha bien, así que no hay ningún problema. Y bueno, Bruno, ahora voy a dejar de compartir mi pantalla y vas tú. Esta vez yo. Iba, Siva, ¿cuál es? Dale de arriba al vista. Al lado de la oh, escucha. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Lo estás proyectando y no. No. Pero no entenderías. Sí, me quedo ahí. Mm, Para que la gente me vea. Ah, pero ahí estoy. Pues si yo estuviera en mi casa, vería la presentación y yo hablando. ¿Listo? Bueno, bienvenido a todos. Les voy a contar sobre el Teropobot, un proyecto que era parte central de mi postdoc, que ya se cerró en algunas cosas, pero estaba medio muerto y tirado y ahora se resucitó como zombie y con fuerza. Entonces les voy a contar. Para empezar a entender un poco el terópodo y nunca que ha hablado sobre los pollosaurios, les voy a contar un poco sobre los pollosaurios para los que nunca han visto en mi trabajo de los pollosaurios. Muy corto porque tengo que ir al robot. Para lo que estábamos hablando recién, lo que estábamos viendo eran parásitos de dinosaurios. Hay varios dinosaurios, hay muchos tipos de dinosaurios. Los dinosaurios venían en dos tipos, en dos sabores, como los ornitisquia y los saurisquia, pero dentro de los saurisquia están los terópodos. Los terópodos que son estos dinosaurios con tres dedos que comen carne, como el tiranosaurio rex, el velociraptor, y de todos, habían muchos tamaños, muchos. Era un modelo existía mucho en esa época, en el Cretácico. Y un grupo de ellos, un grupo chiquitito, se pasó la tremenda extinción y existe hoy, pasó la Archaeopteryx, que es ¿cómo se llama? Un cuello de botella, que lo han visto por ahí, y después se irradió a todas las aves que conocemos hoy. Entonces, todas las aves son dinosaurios, ¿ok? No es necesario poner a tomar nota, se puede... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Hay como. Ya, parece que ya había como seis en el lista. No, sí, lo eliminaste. Lo eliminaste a todo. Llegaron tarde, chao. Entonces, desde un punto de vista cladístico, lo importante es que las aves, todas, desde un pingüino hasta a cualquier cosa, todos son dinosaurios. Y eso fue toda mi presentación. Gracias. Y vamos para adelante, pues. Ya, hay una diferencia en todo caso entre un ave que encontramos hoy día y un dinosaurio antiguo, y aquí yo la muestro como con una cola. Antes los dinosaurios tenían una cola carnosa y durante la evolución para controlar el vuelo, esta cola carnosa se empezó a reducir de tamaño para que el centro de masa, el lugar donde queda en equilibrio el cuerpo, se pasa desde la cadera hacia la rodilla. Y eso hace que nosotros vemos a los pollos caminando, por ejemplo, a los aves, pero nosotros nos ponemos a pensar cómo habrían caminado los tiranosaurios, por ejemplo, si caminaban con una cola carnosa que les cambiaba el centro de masa. Entonces, no sabemos cómo caminaban, pero sí sabemos cómo caminan ahora las aves, por ejemplo. Aquí tenemos una avestruz caminando. La primera segmento, que es el fémur, ¿por qué se ríen si todos caminamos? Cada uno camina como puede. Aquí está el primer segmento, prácticamente no se mueve mucho durante la locomoción.
Pero ¿cómo caminaban, cómo pensamos que caminaban los dinosaurios según las reconstrucciones de Gattesi del 2005, por lo menos, que es la muy usada? El fémur se mueve mucho más. ¿Por qué? Porque el centro de masa pasó desde la rodilla hacia la cadera, por lo tanto mueve toda la pata y camina como nosotros. Decía Alexander McNeil, el 40 y tanto, que en realidad los dinosaurios terópodos debían caminar más como nosotros que como las aves. ¿Y a qué se refería? Y caminan la pata con la pata completa, mueven la pata completa, no solo la rodilla, knee driving, que se le llama, que es lo que hacen las aves. Ok, esto fue donde se me ocurrió hacer los pollosaurios, que le cambié el centro de masa a gallinas para que caminaran como nosotros pensamos que caminaban los dinosaurios. Ahí está el paper, que fueron correcciones de muchos papers del pasado, porque uno nunca cree de la nada, uno se pone en los hombros de los... Gracias, gracias Charlie. Carlos, ¿qué haría sin ti para que me terminen las frases? Bueno, y aquí está el paper, que lo importante en realidad es esto, cómo es la excursión del fémur, cuánto se mueve durante el porcentaje de paz, desde que se pone la pata hasta que se sale la pata, la estancia de piso. Y nosotros vemos que un control, por ejemplo, aquí tenemos una gallina normal caminando, y hay unos puntos que aquí ya no se ven a estas alturas de la vida, pero se logra ver. Parece que no tuviera plumas, pero en realidad le puse unos aceites para que se viera el pellejo y podíamos ver cuánto se movían los diferentes segmentos de la pata, pero lo importante es el fémur. El fémur, que es el primero, se mueve durante la fase piso, pero no se mueve mucho. Pero si le ponemos una cola artificial, el pollo se mueve mucho más. La excursión del fémur es mucho mayor y es significativamente mayor, como dice esta ancoba, y es significativo, por lo tanto, wow, quisimos que un pollo con una se cambie el centro de masa caminara como pensamos que caminan los dinosaurios. Y ahí me gané el Ig Nobel en Harvard, recibiendo el Ig Nobel de Biología y caminando como pollo. Fue una cosa que se me ocurrió en el momento porque había que hacer algo divertido y no fue nada trivial porque además de que me di cuenta cómo se camina un buen cabeceo, fue lo que ya lo tenía digiriendo, lo que dio origen entonces al postdoc que se hizo después, que es el postdoctorado del 2016, que tenía que ver con ahora seguir entendiendo cómo se movían los dinosaurios, pero terópodos todavía, pero no con gallinas, sino que con modelos robóticos, porque a mí siempre me han gustado los robots. En realidad soy un ingeniero que vio Jurassic Park, soy un ingeniero que me las di de biólogo. Entonces me reculé y fui a usar, además que este tema ético me costaba mucho como jugar con tanto bicho, a veces se mueren y todo eso, entonces con los robots no hay problema y uno puede reducir todas las variables a las que te interesa a ti. ¿Mm? En este caso variables locomotoras. Entonces, la pregunta número uno que quería yo contestar tenía que ver con el cabeceo, el head bobbing. Si se fijan, ahora no miren las patas, miren la cabeza, ¿no es cierto? Es sorprendente esto de la cabeza, que hace como una Steadicam. Y no la hacen todas las aves. De hecho, los patos no lo hacen, pero la grulla sí. Y esta grulla es muy buena porque si tuvieran el HD, atrás hay una malla, una reja. Entonces uno puede ver perfectamente cómo se queda quieta en el espacio la grulla cuando camina. Hace boom y se queda quieta. ¿Qué dice la neurociencia, el laboratorio de Maturana? Que yo iba a preguntar mucho, porque habían hecho experimentos con esto, que esto tiene que ver con un tema optoquinético, con la cabeza, con el tema visual. No se les gusta. A nosotros nos pasa lo mismo, mira. Fíjense algún experimento. Mírenme la cara y la gente que está en su casa también, mírenme a la cara y muevan la cabeza. Me pueden mirar la cabeza todo el rato, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Uno puede fijar la cabeza, los ojos en algún lado y mover la cabeza. Bueno, esto sucede porque la cabeza, los ojos decimos, quiero ver la cámara, y cuando empiezo a mover, adentro hay unos niveles, ¿no es cierto? El sistema vestibular. Y el sistema vestibular, me voy a hacer un zoom, me voy a hacer un zoom. No, no pongamos cinematográfico. No nos pongamos cinematográfico. Y entonces, estos sistemas vestibular que son como niveles, realmente son niveles, que están en diferentes formas, entonces se mueven unos cilios por unos aceites que están adentro. Entonces yo cada vez que muevo la cabeza, se mueve esto y compenso. Entonces a través de una especie de como PID, aquí los robóticos sabemos, básicamente un control compensa y hace que todos los ojos estén quietos todo el rato. Sin embargo, no podemos hacer algo. Ahora quiero que queden la cabeza quieta y pongan los ojos del lado y traten de hacer un paneo continuo. Spoiler, no pueden, ¿ok? Van a hacer así, ta, 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 ta. No pueden hacerlo continuo. Si ponen un dedo, no tienen ningún problema, porque tienen un seguidor. Pero si lo hacen sin el dedo, ta, 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 ta. Pero
Algo así, para irnos más corta, le pasa a la gallina, pero las gallinas y los pájaros tienen los ojos demasiado grandes en el cráneo y no pueden hacer esto. Entonces, todo lo que hacen, lo hacen con la cabeza. Después podemos conversar, tiene que ver con eso. Y eso hace entonces que el pollo que no le gusta moverse, hace como que, de hecho, se le cierra los ojos y deja la cabeza quieta con el mundo, y después cierra los ojos, entonces básicamente siempre está con el mundo quieto. ¿Mm? Y por eso uno agarra la gallina y uno la mueve y la cabeza está totalmente quieta en el mundo. Muy parecido a nosotros, pero nosotros podemos mover los ojos. Ya, perfecto, de acuerdo, todos los neurocientíficos dicen eso y eso todo. Pero yo dije, pero yo creo que además del tema optoquinético, que yo no me voy a poner en contra, yo creo que además este cabeceo le otorga ventajas locomotoras al bicho. Porque yo creo que no lo hacen en cualquier momento. Yo creo que sentía que se empujaban, un efecto ariete, y después se estabiliza, y después se empujan de nuevo, y después se empujan. Hay un efecto energético, creo yo. Entonces digo yo, además, yo creo que creemos que somos muchas personas, porque era yo, aumenta la eficiencia locomotora en aspectos biomecánicos, empujando el centro más hacia adelante y desacelerando en el momento que se pega la pata, que en biomecánica sabemos que son momentos complicados de tracción y cuando se recibe la pata. Entonces, y dato, este póster que lo encontré en algún momento de la vida, que es de Troje. Nunca más conocí a Troje, le escribí a Troje, ¿cómo se llama? Cuando uno va a un póster. Es un póster, no hay paper asociado, traté de buscarlo, no hay nada, pero lo increíble de Troje, y no hay nadie más conocido, no está la gente conocida clásica, se preguntó en una gallina, en una paloma, sí, y con una ecuación, por eso quiero el paper, porque lo hace demasiado resumido y es muy difícil para mí. La matemática se me va. Empezó a darse cuenta y efectivamente se dio cuenta que el cabeceo de la paloma la hace un 20% más eficiente en la caminata. Y que de hecho lo hace en un más menos, si 360 sería el patrón completo de un ciclo, tiene un más menos de 25 grados o 25 entre 30 de desfase, o sea, está casi en el óptimo, en el momento que debería para caminar. Porque estamos de acuerdo, si tenemos que hacer un cabeceo, tú lo podrías hacer en cualquier momento de la caminata. Pero aquí lo haces justamente lo que te decía yo, en el momento de disparar y en el momento de interfase dejar la cabeza quieta. Está casi óptimo. Entonces, esto me da la razón de que las palomas no solamente es un tema optoquinético, sino que también es energético, son ambas. Si tenéis que hacer un tema porque estáis cableado de una manera, bueno, aprovechalo de hacer que te reduzca el costo de transporte. Y cuando vemos los cabeceos de los dinosaurios, ¿hacen cabeceo? No hacen cabeceo. Po. No hacen cabeceo. Y la gente que vio mi charla TED se puede dar cuenta que aquí yo me río y le digo a Jurassic Park, al director de Jurassic Park, pues, Steven Spielberg. Le digo a Steven Spielberg que tiene que remasterizar la película o si no, que me llegue un cheque. Le hago la broma. Porque todas sus películas, hasta el día de hoy, ya no le voy a pedir que le ponga pluma, ¿ah? Aunque algunos tenían, pero sí podrían tener cabeceo. Una vez fui a hablar con Big Winner, que es que es una persona de Harvard con el que me inspiré en hacer mis pollosaurios, y cuando le cuento la historia encuentra que era interesante, me dice, pero los pollos, las aves tienen una cabeza muy pequeña, entonces el centro de masa y inercia a lo mejor es muy poco relevante. Bueno, a Troje me acaba de decir que ya es relevante y estos bichos que son mucho más cabezones podría ser incluso mayor. ¿Ah? Entonces se me ocurre hacer el Teropobot, ya haciéndola más corta, y no nos vamos a meter mucho con el Teropobot. Sí, el robot, que aquí están los porcentajes, que el 6,4% en la cabeza, el 50% en el cuerpo, el 12,5% está en la cola, 9,2% en cada muslo, 3 tibatarsos, metatarsos y falanges. Entonces lo hice proporcional al peso, pero insisto, no me quiero ir acá porque ya, siempre me habría encantado que el terópodo caminara porque lo puedo hacer caminar y me encanta la divulgación y todo feliz y los cabros chicos ven a un dinosaurio. Pero hacer caminar a un bípedo es extremadamente difícil. Yo no había programado nada, nunca un robot y en realidad a mí no me interesaba mucho que caminara muy por él mismo, sino que quería que caminara nomás por un tema energético que no sé si se los voy a contar ahora o después cuando entre la discusión. Eh, pero, bueno, importante. ¿Cómo voy de tiempo? Sean como 10. No hay tiempo, no hay tiempo. Se acaba, dejémoslo acá. No. Bueno, miren, acá está, no sé si conocen los monstruos de Theo Jansen, las bestias de Theo Jansen. Ya, bueno, ahí estoy yo con Theo Jansen por si acaso. Y ahí estoy con Theo Jansen y agarré un bichito de Theo Jansen que me lo trajo y yo le puse a medir el metabolismo al robot. Porque lo que yo estoy haciendo con el Teropobot es medir el metabolismo con cabeceo y sin cabeceo.
Y decían, pero ¿cómo vaya a meter el metabolismo? Me decían los de ingeniería. Yo decía, bueno, porque gracias a la ecuación de Watts, tengo que potencia igual a corriente por voltaje, y yo ahí sé cuál es la potencia, sé cuál es el voltaje, lo estoy midiendo, yo sé cuál es la pila que tengo, estoy midiendo la corriente, me da la potencia, sé la potencia, que la potencia es energía partida por tiempo, y yo sé, me di la velocidad que se está moviendo el bicho, lo divido, se me dan los tiempos y me queda el costo de transporte, me da la cantidad de energía partida por distancia. Yo puedo medir, y le medí el costo de transporte a este bicho y cachen dónde cayó en comparación de los costos de transporte estandarizados por masa respecto a la clásico costo de transporte de Taylor del 82, donde están bichos de 0,02 gramos hasta 10 toneladas. Hay un log-log, es logarítmico, pero imagínense una recta en log-log y mi bicho me quedó acá. O sea, era como, ¡guau! Increíble. Ya, solamente para decirles que yo puedo medir metabolismo a los robots y yo quería entonces básicamente agarrar el terópodo, hacerlo caminar, medir el costo de transporte al terópodo sin cabeceo y después hacerlo cabecear y darme cuenta si tal vez en una de esas todo el bicho era más eficiente, lo cual es wow, ya es algo increíble, o tal vez si descontamos la cabeza ya es más eficiente, le hace más eficiente los torques a los motores de las patas nomás, al menos, eso hay que verlo, no tengo idea, pero ahí se quedó medio pegado el mundo hasta que se recuperó. Bueno, aquí está el terópodo caminando en el aire, con el movimiento de cabeceo. La cabeza tiene un tremendo perno en la boca porque tenía que pesar lo que tenía que pesar. Y está, si se fijan ahí, está impreso en PLA. Pero una cosa es que tuviese la cinemática, que no estaba coordinada todavía ahí, pero hacerlo caminar era muy complicado. Entonces se recuperó, lo recuperamos este año. Matamala terminó, que es un amigo mío que terminó recién el doctorado en Oxford y ya tiene tiempo. Entonces empezó a agarrar al terópodo en su entorno visual, en su entorno virtual, porque para hacer caminar a primero hay que hacer caminarlo en un entorno virtual, que es a través de ROS, que es el sistema de programación, en Gaseo, que es todo el entorno virtual bonito. Pero hay que hacerlo caminar. Si lo hacemos caminar ahí, uno le pone la información al bicho y con gracias al URDF le entrega todo y el bicho camina, en teoría, si está bien hecho el modelo. Entonces lo empezamos a hacer caminar, po, a través de algoritmos genéticos. El algoritmo genético, no sé si lo conocen, es que le dices a un robot, le das todos los grados de libertad, cómo se puede mover, no le enseñáis a caminar, le decís, solo te voy a dar comida a ti y a tus congéneres y los otros los voy a eliminar, por eso es muy evolutivo el tema, a los que puedan moverse de aquí para allá. Entonces empieza a moverse de una manera demasiado ridícula, a veces podría perfectamente caminar, haberse tirado en el piso y empezar a moverse de una manera que no es natural, pero se empieza a mover. Y yo entonces ya, empieza a moverse después mejor, fíjense, ya, empieza a hacer como moverse raro. Y ahí es donde le empiezo a conversar con Matamala porque él estaba contento. Yo le dije, es que no sé cuándo contarles eso. Ya, después empieza a caminar mejor, estoy terminando, me queda otra diapositiva y después me pongo a pelar el cable. Ya, aquí hay un fitness, hay una fugación fitness que tú le dices, esto es lo que yo quiero, que tú te muevas. A esos que se mueven, replícalos, mútalos, y a todos los que no se movieron nada, los matas, y así te vas quedando con los mejores. Es que eso pasa, y eso pasa en la naturaleza. Pancho, tenéis que saberlo, eso pasa en la naturaleza, se llama selección natural. Esto es más o menos lo que sucede aquí, pero básicamente con hijos virtuales. Entonces ahí fue donde yo le dije aquí ya es claramente una actualización, después de un par de reuniones, yo le dije, no le digáis que se mueva, no le des comida a los que se muevan de cualquier manera, enseñémosle a caminar. Enseñémosle a caminar porque yo quiero que el teléfono se mueva como se movía o como pensamos que se movía. Entonces aquí empieza a caminar más normal. Entonces, esta es la secuencia de pasos, tiene que moverse con una pata para adelante, con un movimiento sagital de esta manera. Aquí estaba quieto todavía la cabeza estaba quieta, pero se está moviendo. Entonces le digo, ya, el segmento, porque ahí me empieza a preguntar a mí como experto en biomecánica. Y yo le digo, ya, la zancada o el paso está muy corto. Porque tenemos que idealmente seguirnos al video que vimos recién de Gates y del 2005. Entonces ahí están las fuerzas de reacción de piso, que son las flechas. Entonces le digo, ya tiene que ser más largo, porque si no, si es muy corto, porque el paso es proporcional a la longitud del cabeceo. Porque si la cabeceo es muy grande, en 18 pasos la cabeza va a quedar para adelante. Y si es muy corto, según el paso, la cabeza se va a quedar para atrás. Entonces, el paso de la gallina y de lo que sea, tiene que ser, el cabeceo tiene que ser exactamente igual a la longitud del paso, que es una zancada de en dos. Entonces,
Vamos para acá, para yo quedarme con la discusión. Y aquí ya estamos mejor. Eh, todavía parece que lo repetí porque lo repetí. Entonces, sí, aquí. Y aquí ya estamos mejor. Ya está cabeceando y está dando pasos, ¿ok? ¿Por qué te ríes, Francisco? Tú me vas a tener que ayudar a hacer viralizar todas estas cosas. Me imagino que esa risa es buena. Ya. Entonces, ya, estamos acercándonos, vamos bien, pero es ahí donde le digo a Matamala. Discusión con Matamala, perdón, si no se van a quedar viendo el video, se van a quedar riendo. El asunto es que le digo a Matías, podemos hacer que el Teropobot no se mueva, porque claro, lo que está pasando allí es que el Teropod realmente está caminando, tiene gravedad, tiene todo, pero no tiene la zancada que debería tener. Pero si tiene la zancada que debería tener, se cae. Entonces yo le digo, y es una discusión para que todos pensemos, ¿por qué no le ponemos unas varillas virtuales para que no se caiga lateralmente? Entonces va a poder hacer, se va a parecer mucho más a un dinosaurio moviéndose, sí, pero va a estar como con unas varillas que no tiene un dinosaurio. Sí, pero es que yo lo que quiero comparar es el cabeceo. Entonces, después vemos cómo le mandamos el URF al robot, porque el robot no va a entender que no tiene baranda. Pero por el momento, yo me da lo mismo todas esas cosas y se pueden discutir. Yo quiero, o sea, porque yo no quiero que el bicho esté perdiendo energía a los lados. Mi tema es que el cabeceo otorga beneficios locomotores en el sentido de locomoción para adelante. Entonces, si me ayuda para los lados, me da lo mismo. Lo voy a comparar caminando aunque esté apoyado, y después apoyado, pero con cabeceo. Eso es todo. Quitamos muchas variables, pero vamos, además que le digo, por último, quiero saber, dame algo, dame un número. Dame un número. Entonces después me dice que además que los motores no le estaban dando potencia, le estaban dando torque. Bueno, cachamos que los torques por el momento angular, que si la velocidad angular sí nos dan energía, entonces podemos sacarlo, y en eso estamos, pero ya está pareciéndose un dinosaurio. Entonces le dije que para la próxima efectivamente le pusiera unas barandas para alargar la zancada, para que tenga una zancada natural y una longitud continua de la misma cantidad del paso y que calculemos cuál es la cantidad y que le fije a porque uno de los modelos tenía fijo la cabeza, pero el modelo le decía como que el motor estaba fijo y entonces estaba pidiendo energía, estaba gastando energía. Dije, ¿podéis ponerle algo que sea como el peso de un motor, pero que no haya motor? Necesito sacar eso. No necesitamos, no hay uno que no tenga cuello. Me explico, lo tenía como con cuello, entonces estaba perdiendo energía. Sácalo, ponle otra cosa, que se quede quieto, pero que te quede quieto, y veámosla en tiempo, en una hora caminando, o en 10 pasos, lo que sea, estandarizamos por paso, o por tiempo, da lo mismo, y vemos la cantidad de energía. En todo lo demás, en todo, todo. Y después al mismo le ponemos que haga cabeceo. Y vemos abajo, y vemos diferencias. Ojalá que sí. Y si hay diferencias a favor, ahora agrégale el cuello. Aún sí, Nobel, de verdad. Nobel de verdad, ahí sí. Bueno, y en eso estamos. Continuará. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, a ti. Excelente presentación, como siempre. Yo tengo preguntas, No me pero por imaginaba. supuesto dejamos acá abierto al suelo. ¿Preguntas acá en el Por laboratorio? allá. Ahí cuando se va a poner las varillas, porque simplemente no lo hace con una dimensión, lo hace en dos veces. Nunca se le ocurrió a Matías, no sé si se puede. Es que igual es 3D. Sí, hombre, si no tenés por qué controlar la tercera dimensión. Pero es que cuando decís 2D, Sí. no es 2D porque tiene. Es que no puede hacer una pata. ¿Cómo va a pasar una pata delante del otro si hay motores? Está midiendo el efecto mecánico en toda la pata. Sí. Entonces la pata es 3D. Entonces igual tiene que analizar. No, porque él lo que le preocupa es que se caiga. Ya, pero espérate, te entiendo. Si fuera un canguro, yo entendería un canguro porque lo podría saltar en una pata. Me harían lo mismo que el canguro tenga dos patas, si por un tema funcional es una sola, ¿no es cierto? Salta así. Pero aquí, ¿cómo hago que cuando hago un movimiento aquí con la pata, cómo hago que este pasa? Ya no es 2D, pues 3D. Dos capas. Entonces dos capas de un eje y por abajo un eje. Escríbelo, lo voy a mandar pero está acá, sorry, no es que esté desmereciendo tu opinión, me encantaría, pero Matías Matamala está acá de terminar haciendo estos robots que caminan en cuatro patas, viene del MIT, se paga Oxford, y claramente lo quiero, y sí, porque lo que quiero es eso, yo decía dos barandas en el cuerpo, si le voy a decir 2D,
Y le voy a decir, escríbelo bien y se lo voy a mandar hoy día. Le voy a decir, de hecho, vamos a terminar la reunión, le voy a mandar un audio. Y me dice, oye, ¿por qué no lo hacemos en 2D? Y lo puedes hacer en una, y somos rápidos. ¿De verdad? Ya está todo. Bueno, sorprendido, pues, ¿cachai? Estoy sorprendido, ¿qué querés que te diga? Lo vamos a tratar de hacer. ¿Ya? Bueno, no es pregunta acá en chat, así que yo tenía ¿Aló? preguntas. Yo Bueno, tengo una entonces, preguntita. dale, dale. Hola, hola. No escuché mucho lo que dijo el Pablo, pero entendí que habla como de lo bidimensional como los componentes más en dos ejes más que en tres. Em, a lo mejor complementando a eso, tal vez pueden tener un modelo de, como viendo el dinosaurio desde arriba, como un dinosaurio aplastado. Así se sacan unas Eso, variables ahí de. eso mismo dijo el Pablo, que a lo mejor deberíamos hacer el mismo modelo, pero en 2D. Yo no logro entender cómo hacerlo caminar con todas las funcionalidades de los motores que son en 3D, porque hacerlo caminar en 2D. No me lo imagino, pero si Es se que es puede, una evidente. simplificación, sí, es una simplificación para partir, yo creo. A lo mejor no nos va a dar toda la información que necesitáis que dé, pero tal vez solo mirando animaciones de dinosaurios, pero ahora desde arriba, porque hemos estado acostumbrados a mirarlos desde el costado. A lo mejor si miramos solamente estas animaciones desde arriba, incluso de los robots que estáis ahora entrenando con algoritmos genéticos, tal vez podemos pensar en cómo simplificarlo el mecanismo. A lo mejor ni siquiera son la cantidad de motores, a lo mejor son menos, pero Sí, en todo caso, puede ser Andrés, un 2D, ¿sí? que estáis súper bien, pero en todo caso debo decir a favor del Matías, que el Matías en algún momento quería que el algoritmo genético apareciera el dinosaurio caminando espectacular e incluso con cabeceo. Yo le dije, te imaginas, le decís, camina lo más eficiente posible y no sabía caminar y de repente aparece el otro día y está caminando con cabeceo. Sería como, wow. Entonces ahí lo tuve que yo bajar del pony para decirle, ya, hagámoslo más simple. A lo mejor ahora que ya conversamos, y le dije, pero me llama la atención cuando le dije lo de las varillas, que era algo laterales por el cuerpo, no me haya dicho él, oye, pero no, si es fácil en 2D. O me haya dicho, oh, lo miro desde arriba y lo dejo estabilizado en una forma, no sé, me llama la atención que no hayan salido estas respuestas tan simples que me están dando ustedes. Me llama la atención. Le voy a volver a decir hoy día que me salieron preguntas y a ver si... Dale, Sí, sí, mira. Porque entiendo que cada pierna tiene dos servos en la simulación, ¿cierto? Tal como el robot que construyeron. tres. ¿Tiene tres? Tres y cuatro. Em, La cadera tiene dos grados de libertad ya, como y cadera. ya que nombraste a Theo Jansen también, ¿qué tan parecido a la naturaleza son las patas de Theo Jansen que tienen un puro grado de libertad donde tú, por conexiones ahí de eslabones y de articulaciones, podís con un puro motor mover rodilla, fémur, etcétera? Sí. Bueno, no voy a entrar en eso, Andrés, no, es que no. Yo alguna vez pensé simplificar la pata que no fuera tan natural y inspirarme a Theo Jansen, porque las dos patas de Theo Jansen con un buen centro de masa te puede equilibrar, pero, pero no voy a retroceder al terópodo, ¿cachai? Se puede entender un poco, ponerle un cabeceo a un... Le puedo poner un cabeceo incluso a un auto con una rueda y darme cuenta si tal vez eventualmente el cabeceo puede ayudarme a la rueda. La pata natural, en estricto rigor, no la necesito, ¿cachai? Pero dado que estamos tan avanzados, no voy a retroceder en el modelo. Pero sí, ¿cachai a lo que me refiero? Que incluso en un auto poniéndole un efecto ariete yo podría darme cuenta si funciona o no funciona el efecto ariete. Y Eh, con mayor razón a un hexápodo como Theo Jansen. Sí, pero siento que a lo mejor el algoritmo genético tal vez va a demorarse menos, le va a costar menos iterar, teniendo menos grado de libertad. Pues, o sea, tenéis un solo motor, que no es lo mismo que una rueda, porque el motor no tiene zancada, digamos. El de Theo Jansen sí tiene una zancada, y a ti lo que te interesa es esa zancada. Sí, pero como tiene, nos vamos a dilatar, pero como tiene seis patas, es tan continua la caminata que es casi como una rueda. No, pues, pero agarra un módulo nomás de Theo Jansen, ¿cachai? A eso voy. Que agarré un módulo de Theo Jansen y sean dos patas. Sí, como mi bípedo, ¿te acordás que te mostré el bípedo que hice yo de Theo Jansen? El que caminaba Sí, como pues, sí, elegante. sí, sí, Exacto, es ese, pero ese también va a necesitar estabilidad lateral. es verdad, sí. A no ser que se le ponga el efecto este. Pero insisto, quiero mantener el modelo natural que lo vimos. Es demasiado bacán, no cuesta nada.
Pero sí, de formas preliminares se pueden utilizar modelos más simples para poner rápidamente el efecto Ariete, pero estoy demasiado cerca para que Matías me dé un resultado. Pero tenéis toda la razón, y eso lo debería haber hecho antes. Buena, buena. Última. Gracias, Bruno. Gracias a ti. No, solo te iba a preguntar el tema de separación de piernas Mm. versus tamaño de la pata, o sea, del pie, que lo han probado ya. Sí, no, lo que pasa es que ese es uno de los problemas, po, que cuando el bicho tiene las patas muy separadas. Entonces, para tener la pata muy separada, entonces lo que hay que compensar con la cadera es que sea más la caminata más sagital, es decir, que camine como un modelo. Bueno, Pero cuando camina como modelo, la pata deja de ser plana y queda caminando con los laterales. Estamos pensando si modificar esta cuestión, las patas, para que queden medias pronadas, ¿ah? Para que camine natural. Y es ahí donde ya estamos en eso y ahí donde digo, ¿por qué no lo dejamos fijo? ¿Me explico? Ayudémoslo a caminar para que no se caiga para los lados y preguntamos todas estas cosas. Y por último, después, cuando sacamos estas respuestas, volvamos y modificamos porque eventualmente tenemos que hacer caminar al terópodo real, que sí hay que cambiarle algunas cosas. Pero para yo saber el tema de la energética, no necesito hacer todas estas cosas. Necesito que camine y ver que si la cabeceo le ayuda a los servos a hacer a tener menos gasto energético. Una rápida. Ya, sí, última porque si no, no. Bruno, a partir de, como esto lo manufacturaron hace tiempo y ahora están retomando, ¿cuáles son las consideraciones de manufactura que se podría reconsiderar para volver a manufacturar? O no sé si hay un tema de mejora en términos de la parte mecánica, materiales, algo que se te ocurre. Sí, se me ocurre bueno, es que al que vieron, sí, el cuerpo ya no está hecho en madera, ahora está en, ¿cómo se llama la que cortábamos en la láser? No, del otro, acrílico. Está hecho de acrílico blanco, está más lindo, tiene el mismo peso, así que es mejor. Los motores todavía son los mismos que se... No, no, la respuesta es no. No se han habido muchas mejoras. Hay algunos servos que son mejores, pero funcionan todavía los míos. Son buenos, eran de última gama cuando los compré y todavía siguen siendo iguales. Y como en realidad lo que me interesa son... Lo que me falta son poner las manitos. Nadie me ha dicho nada. No le puse manitos, pero es un tema de forma. Pero lo demás, no, creo que si camina después, me gustaría ponerle volúmenes, porque el cuerpo es liso. Pero si funciona, no creo que vayamos a hacerle nada más. Pero buena pregunta. Podría haber dicho, oh, ya pasó, ahora sé que está esta nueva tecnología, están estos nuevos motores, está esta nueva. No. Pues, muchas gracias, Bruno, por el tiempo. Ya pasamos a Alonso. Reiteramos los agradecimientos, Bruno, y pasamos con Alonso. De nada, pues cuando Ahí quieran. nomás. Aplausos, aplausos. Gracias. Cuando quieras, Alonso. No te escucho, creo. No te escucho, no te escucho. Aló, Perfecto. ahí se escucha mejor, ¿no? Se escucha excelente. Ya bien, buenísimo. Un segundito. Eh, ¿Cómo les comparto? ¿Puedo compartir pantalla, no es cierto? Sí, deberías poder. Ahí está. ¿Se ve? Así es, sí, se ve. Si yo Voy a aprieto bajarlo aquí. arriba. Ahí se ve mejor, ¿no? Más grande. Perfecto, Alonso. Dale nomás. Ya, buenísima. Bueno, buenas tardes ya a todos. Soy Alonso y voy a presentar el tema de explorando sistemas de detección y formas de mitigar el efecto nocivo de los pesticidas. A lo largo de la línea de investigación del centro, hemos dado cuenta que los pesticidas son sumamente importantes y hay muy poco monitoreo y seguimiento de esto. Ahora, ¿por qué los pesticidas son importantes? Porque en la actualidad de la agricultura moderna, estos pesticidas ayudan a controlar plagas y aumentar los rendimientos
y también nos permite poder exportar de forma nacional e internacional. Por esto mismo es súper importante estar constantemente evaluando el impacto de los pesticidas en el medio ambiente y en la salud, ya que tiene consecuencias muy negativas sobrepasar sobre el límite sobre el límite que nos presenta el SAC, que es el encargado de regular el uso de estos pesticidas, el uso, la compra y la venta de estos pesticidas. Por lo tanto, si se llega a manipular mal, pueden haber contaminaciones de suelo, de agua, de aire, de salud humana, y todo esto llega afectando también la biodiversidad. Por lo tanto, frente a esto, la necesidad de sistemas que puedan detectar preventivamente y de forma inmediata o cosas que puedan mitigar para la salud humana son sumamente importantes y esenciales. Y bajo este contexto nosotros presentamos, o vengo a mostrarles en esta presentación dos cosas, dos ejes que tienen que ver sobre el uso de los pesticidas para poder mitigar y detectar. Lo primero es presentarles avances de Tamoco como un sistema de detección temprana con el electrodo serigrafiado y que prepara pesticidas, y también el crecimiento de levadura en entornos hostiles y de qué forma nosotros podemos, cómo se puede prevenir un poco el hecho de trabajar con pesticidas a lo largo del cultivo en las distintas fechas. Entonces, con respecto a Tamoco, para hacer como un breve resumen, un dispositivo de alertamiento temprano que consta de electrodo serigrafiado y un potenciostato que es, utilizando técnicas electroquímicas, permite detectar concentraciones de pesticidas, ¿no? La gran facilidad de esto es que uno de los dos grandes ventajas que tiene, a diferencia de otros dispositivos o de otros ensayos, es que permite detectar pesticidas en matrices de agua o aire, o aire, y además nos permite identificar concentraciones en tiempo real, que es la gran diferencia de muchos tipos de test, que es donde hay que sacar muestras, preparar la muestra, llevarla al laboratorio y ahí recién tener los resultados. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros ya habíamos pasado directamente la etapa de la serigrafía, logramos tener un protocolo de cómo obtener estos electrodos serigrafiados, pero nos faltaba trabajar el dopaje en base a qué pesticida vamos a trabajar, y en este caso nos estamos enfocando directamente con detectar glifosato. Para detectar glifosato, el dopaje que utilizamos parte, como se ve en la primera imagen, con una síntesis de óxido de grafito, que no se ve muy bonito, pero ahí lo que estamos obteniendo es una síntesis. Después poder buscar una solución de este dopaje, que es lo que se ve acá, distintas concentraciones. Y por último tendríamos la imagen número 3, tendríamos nuestro electrodo serigrafiado que se ve por encima, que tiene una especie de capa rugosa, no muy homogénea lamentablemente, pero este sería nuestro electrodo serigrafiado ya dopado con estas etapas. Después, ¿qué se le hace a estos electrodos directamente? Se les coloca el potenciostato, se le hace el test electroquímico y yo obtengo gráficos, ¿no es cierto? En este gráfico que pueden ver que es un gráfico de corriente versus potencial, potencial versus corriente, vemos peaks. Estos peaks, según nuestras técnicas electroquímicas, son los puntos de oxidación en los cuales el pesticida se debería oxidar en base a mi dopaje. Entonces, acá podemos ver dos peaks que tienen mucho sentido por la cantidad de puntos de oxidación que tiene la molécula de glifosato, que es uno de los tantos resultados que les quiero mostrar. También hicimos una comparación de no solamente el glifosato, sino qué pasa si yo en vez de echar glifosato le agrego otro pesticida, que tiene otra fórmula molecular, un compuesto muy distinto, y en este caso ocupamos Cyperkill Plus, que contiene otro pesticida que es tetrametrina y cipermetrina. Para los entendidos en casa, es lo que tiene el RAID, cuando ustedes le echan RAID para matar la araña, las moscas, los zancudos, tienen un poco de concentración de cipermetrina y tetrametrina. Aquí lo que podemos ver son imágenes también de los mismos electrodos dopados para detectar glifosato, pero en este caso con una concentración de otro analito, que en este caso es la cipermetrina y la tetrametrina. Entonces, a lo largo de estos tres ensayos, lo que podemos ver es que se presenta mucho no es estable en sí mediante dopaje. Por lo tanto, es un muy buen resultado con ese respecto, ya que en caso de presentarse otros pesticidas, o no hay señal, o como en este caso se presenta demasiado ruido debido a que hay demasiada interferencia
por el tipo de molécula que es. Después, en el segundo eje, como les comentaba, el crecimiento de levaduras, lo que hacemos en el estudio experimental es hacer crecer las levaduras en medios contaminados para luego hacer crecer estas mismas levaduras, pero ahora con un medio preventivo, con estos mismos medios contaminados. Y lo que se hace finalmente a través de la medida de absorbancia es medir la velocidad de crecimiento, la cantidad total de levadura en determinado periodo de tiempo y medir el área debajo de la curva de los gráficos, que ahora en un adelante les voy a mostrar. Entonces, ¿cómo se hace? El ensayo de resultado es esto, pero quiero que veamos en esto primero. Lo que se hace es hacer un cultivo de levaduras en distintas condiciones, y esta es mi placa, y aquí obviamente ustedes no van a entender nada, que ahora se lo explico, pero esto tiene un respaldo estadístico, y cada uno de estos pocillos tiene un duplicado técnico y un triplicado biológico. Entonces, cada uno de estos tiene distintas concentraciones, a concentración de solo pesticida, a concentración con esta droga preventiva, para ver cómo se relaciona a lo largo del crecimiento de la levadura, y finalmente obtenemos este tipo de curvas, que creo que no tengo, voy a dejar esto nomás. Tenemos este tipo de curvas donde si nos miramos a detalle podemos desglosar y analizar cada curva, porque aquí están todas juntas y no se entiende mucho, pero se puede desglosar cada una y se puede ver la velocidad en la que crece, la cantidad de que crece con respecto al control, con respecto a solo el pesticida, con respecto a la droga preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y se puede hacer un análisis y poder sacar distintas conclusiones a partir de los distintos pesticidas que hemos usado, porque sí es cierto que aquí se ve glifosato, pero hemos ocupado distintos tipos de familias de pesticidas. Entonces, como hallazgos principales, podemos establecer relaciones entre la concentración de pesticida y su crecimiento, que es lo más fundamental, poder ver qué familia de pesticidas afecta a este tipo de levadura, a distintas cepas de levadura también. Hemos encontrado casos que, por ejemplo, familias de órganos fosforados no influyen en el crecimiento del pesticida, o sea, en el crecimiento de la levadura, por lo tanto, esta crece de forma natural, a diferencia de piretroides, que sí puede afectar, o, por ejemplo, el glifosato, que sí también afecta directamente al crecimiento. Y además podemos dar cuenta que tenemos efectos preventivos de este compuesto bajo ciertos principios de pesticida. Entonces, ¿qué podemos sacar de estos dos? O sea, ¿qué sinergia puede haber entre Tramoco y el crecimiento de levaduras? Es que siempre, desde que hablamos con Andrés, que la gente que estamos trabajando con medicina, la idea en un futuro es poder hacer un uso combinado de esto, de poder decir, ok, aquí en este momento hay este tipo de concentración o esta concentración de tal pesticida, ¿por qué no al tomar este compuesto, esta droga, este fármaco, lo podemos usar de forma preventiva para el cuidado de la salud de las personas que trabajan directamente en los campos de cultivo? Bueno, y además de eso tampoco nos permite una detección temprana y por ende una mitigación de forma simultánea ocupando los dos. Entonces, esa sinergia es sumamente importante, pero de momento la estamos trabajando con áreas completamente distintas. Ahora, me falta mencionar los desafíos. Actualmente en Tamoco tenemos desafíos con el dopaje. Tenemos problemas con la homogeneidad de este dopaje, ya que los resultados, sí es cierto que podemos ver oxidaciones, que es lo que nos interesa. Tenemos distintos puntos de voltaje en los cuales ocurre la oxidación, y eso influye mucho en cómo estamos dopando los electrodos. Y nos falta realizar una curva de calibración, de la cual yo hago concentraciones del pesticida de distinta escala, y eso debería asociarlo a un valor de corriente, y eso lo puedo asociar después a saber cuánta concentración de analito tengo dependiendo de la corriente que me entrega. Y por último, en crecimiento de levaduras, seguimos trabajando con distintas familias de pesticidas, órganos fosforados, carbomatos, piretroides, y queremos encontrar varias similitudes para poder seguir viendo el efecto de este compuesto preventivo por sobre el crecimiento de las levaduras. Y eso. Muchas gracias, Alonso. Muchos aplausos. Mira, justamente se puedes contestar la respuesta de María Estrella. Te pregunta, ¿por qué usan levaduras? Claro, usamos levaduras. Uy, perdón. Bueno, ahí se dejó de compartir. Ahí sí. Usamos levaduras
porque poseen genes similares a los humanos y se pueden hacer una similitud con respecto a la genética humana. No es 100% igual, pero sí tienen mucha similitud y por eso se está trabajando con levaduras, genéticamente hablando. Perfecto. Si yo aprovecho de preguntar. ¿Ah? Complemento un poco esa respuesta. ¿Y tú? Sí. Dale. Sí, ahí para la pregunta de Maristrella, porque la levadura se está usando como un modelo eucariote, entonces es decir, es un modelo de mayor similitud al humano, entendiendo que igual no nos parecemos tanto, pero genéticamente sí. Y sobre todo es muy fácil cultivar y una mayor masificación, o sea, una mayor cantidad de muestras que se pueden hacer para todos los testeos que quiera hacer Alonso. Evidentemente pues, se podría hacer con células humanas o tejidos, pero eso es mucho más costoso también, más complejo. Entonces, el primer parte del proyecto es un análisis exploratorio con levaduras como modelo, que entendemos que hay ciertas limitaciones, pero igual se puede acercar al ser humano. Perfecto. Bueno, yo tenía una pregunta, Alonso, no creo que justamente, las gracias María Estrella, yo tenía una pregunta, si tal vez con el trabajo con medicina, si puedes como tal vez comentarnos acá en el laboratorio y también a la gente del chat, a los que tampoco se conocen tanto, ¿cuáles son los efectos nocivos entonces de estos pesticidas y tal vez cómo es que hoy en día se abordan estas situaciones en torno? ¿Cómo es que abordamos la intoxicación de personas, gente que está trabajando? Claro, es ahí el problema, porque los pesticidas, digamos que es podríamos decir, un asesino silencioso. Se habla mucho así de las noticias, debido a que los efectos que tienen los pesticidas son tratados como efectos secundarios. Es muy raro que se haga un estudio toxicológico de la persona que llega con dolor de cabeza, con vómitos, con náuseas. O sea, si tú llegas con esto, en urgencias te tratan como si tuvieras dolor de cabeza, como si tuvieras náuseas, como si tuvieras etcétera. Entonces, no se hacen estos ensayos toxicológicos para saber si están contaminados por un pesticida o no. Demanda mucho tiempo y muchos recursos. Y el cómo afecta el pesticida a la salud va a depender mucho del pesticida. Yo no manejo mucho el área bioquímica de cómo afecta. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, los órganos fosforados afectan una de la acetilcolinesterasa, que esta enzima es la encargada de regular los impulsos nerviosos. Y cuando esta enzima no está presente, se asocia mucho a enfermedades de tipo Parkinson y problemas del sistema nervioso. Perfecto, Alonso, Eso. muchas gracias. Bueno, parece que no hay más preguntas ni por el chat ni por acá, así que vamos por finalizar la reunión. Muchas gracias, Alonso, muchas gracias, Bruno, por supuesto. Y bueno, ahí nos veremos tal vez en un futuro próximo. Chao, que estén bien, Chao, gracias. gracias. Bye bye.